que ya está con nosotros, el diputado Henry Merán, que es dirigente importante de la Fuerza del Pueblo y precisamente está en línea para conversar con nosotros sobre aspectos de la política y de este momento que vive el país. Un amigo que hemos entrevistado siempre y que ha estado presente en los momentos más candentes desde la división del PLD y desde antes. Buenas tardes, Henry. Muy buenas tardes, mi distinguido amigo Ricardo. Un grato honor compartir con usted, con don Andrés, con don Fafa. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes y toda esta audiencia formidable. Bueno, Henry, el estado de emergencia y los 45 días, la situación del país, hay un cambio en el panorama tremendo, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, tenemos una nueva coyuntura electoral que, como debe siempre producirse, mi distinguido Ricardo, una coyuntura que la ha construido el pueblo dominicano bajo un esquema de lucha, de sacrificio, de dedicación, de perseverancia, de tesón, y ha definido por la vía democráticamente transparente que los destinos del pueblo dominicano sean llevados y decididos por un nuevo presidente que es el licenciado Luis Abinader Corona, a cual aprovechamos nosotros, ya lo hemos hecho a través de redes sociales, pero aprovechamos para felicitar y desearle lo mejor de los éxitos al nuevo presidente de la República y a todo su equipo. Y en ese sentido, pues nosotros como bloque de la Fuerza del Pueblo, y entiendo que es una posición muy mayoritaria a lo interno de nuestra organización política, pues cooperaremos en todo lo que sea de interés para el pueblo dominicano y que desde luego fortalezcan los principios para los cuales nosotros fuimos constituidos, que es la institucionalidad democrática, el honor, la lealtad y, reitero, la defensa de los mejores intereses del pueblo dominicano. Ha sido distinguido Ricardo, don Andrés, don Fafa, un proceso, digamos, de 2 o 3 últimos años muy complejo, arduo, en defensa de principios sagrados del Estado dominicano, y que nosotros entendemos que del ejercicio del poder el nuevo gobierno pues también lo fortalecerá y los ampliará y no permitirá que, como en el presente caso, retroceda jamás esos principios, esos valores en la República Dominicana. Adelante, Andrés. Ustedes como Fuerza del Pueblo, Henry, ¿cómo calificarían, qué nota tú le darías a su participación en el desenlace de la nueva situación política? Porque la correlación de fuerza, no hay ninguna duda que ha variado mucho en la República Dominicana. ¿Qué papel crees tú que juzgó ahí la Fuerza del Pueblo? Yo creo, don Andrés, como bien reconoce el pueblo dominicano y los propios dirigentes y bases del Partido Revolucionario Moderno, que finalmente ganó las elecciones, el papel de la Fuerza del Pueblo fue el papel más determinante de toda esta coyuntura política electoral. Estamos hablando que la Fuerza del Pueblo como estructura política fue la punta de lanza que detonó a partir de la gallardía, el trabajo que dirigió y encabezó el presidente Leonel Fernández, detonó el sentir popular, detonó el sentimiento patriótico, como yo lo llamo, en favor de la defensa de la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana. Nosotros, desde nuestro anterior partido, nos tocó confrontar, nos tocó enfrentar, de alguna manera combatir de manera muy tenaz una serie de desviaciones que se originaron fundamentalmente en ese partido y que desde luego desde el partido, desde el secuestro, en este caso del PLD, pues ese secuestro se quiso extrapolar a lo que fueron las instancias del propio Estado dominicano. Y a partir de ahí, pues desde luego no nos quedó otro camino a una serie de dirigentes políticos que militábamos en el PLD,
fue que prácticamente soltar amarras y seguir esta lucha bajo otras connotaciones y bajo otros niveles de confrontación, pues bastante complejo que conoce el pueblo dominicano. Yo diría que esta coyuntura política electoral fue construida sobre el sudor y el sacrificio de los dirigentes de la base y desde luego también construida bajo el liderazgo y la conducción del presidente Leonel Fernández, que dicho sea de paso, este trabajo y esta lucha no hubiera llegado a buen término si no contamos con la valentía, con la determinación, con la fortaleza ideológica y de principios y pensamientos que tiene el presidente Leonel Fernández. El pueblo dominicano, reitero, a partir de esta dura batalla, primero con una serie de temas donde el gobierno actual venía retorciendo las reglas de juego elementales de la democracia, llámese una primera reforma constitucional para beneficiar de manera muy particular y absoluta al presidente Danilo Medina en el año 2015, posteriormente en ese mismo orden y sentido, en procura de perpetuarse en el poder, emprendió un diseño legislativo a lo interno del Congreso Nacional, procurándose leyes que le fueran, como decimos en buen dominicano, tendiendo la cama, para luego venir con una segunda reforma constitucional consecutiva para los mismos fines que la primera en el 2015. Entonces, en ese sentido, utilizaron la ley de partido, la actual 3318, posteriormente la 1519 sobre el régimen electoral, es decir, todo un andamiaje procurando, desde luego, retorcer una coyuntura y la propia dialéctica histórica para mantenerse en el poder de manera perpetua. Eso devino en una intentona de segunda reforma constitucional, donde finalmente el pueblo se lanzó a las calles, el pueblo de manera airada reclamó el que no podía alterarse la Constitución de la República, pero peor aún, mi distinguido Andrés, mi distinguido Ricardo, don Fafa, no solo alterarse la Constitución, estamos hablando de compararse la Constitución de manera vulgar. Es decir, lo que se trató de hacer el año pasado fue comparar vulgarmente, bajo un esquema de utilización extraordinario de los recursos del Estado, para procurarse una constitución que desde luego mantuviera en el poder al actual presidente. Nosotros pensamos eso, también lo hizo, hay que reconocerlo, el Partido Revolucionario Moderno y sus legisladores, que de manera precisa nos acoplamos en esta lucha, y posteriormente eso, en el caso del presidente Leonel Fernández y toda su estructura, le costó finalmente que esa cúpula palaciega secuestrara la decisión en las primarias del 6 de octubre, prácticamente robándose la candidatura de forma fraudulenta y vulgar en perjuicio del presidente Leonel Fernández, lo que fue prácticamente el detonante para nuestra salida de esa organización política. A partir de ahí, pues la historia es mucho más reciente y ha devenido todo, incluyendo esta terrible situación de salud pública, de esta pandemia del COVID-19, devino esta lucha pues en unas elecciones que finalmente la ganó, diríamos, para beneficio del pueblo dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, aunque nosotros evidentemente luchamos y trabajamos y deseamos. Hacia adelante, don Fafa. Leonel Fernández. Mira, creo que sería una mezquindad no reconocer la inmensa contribución de Leonel Fernández a propiciar este escenario donde ha sido posible derrotar sin gran costo adicional la voluntad continuista del gobierno. Si
Primero, la acción del partido gobernante, traficando en una lucha interna y desconociendo la manifiesta voluntad de la gente y engañando a Lionel, que lo obligó a irse del partido. Una acción que contribuyó a fortalecer la conciencia de que tenía que salirse del PLD. Yo creo que eso no se puede dejar de lado. Lo otro, la misma persistencia de Lionel para que no se diera la reforma constitucional que movilizó en ese sentido a parte de la población e impulsó al propio PRM a movilizarse. Yo creo que sí. Así es. Ahora, y es lo que te quiero preguntar, esa coincidencia que impuso la vida ahora abre que tenemos que entendernos porque no hay quien se enfrente al virus y a la crisis económica, que es necesaria una convergencia práctica. ¿Tú crees que puede racionalmente ahora establecerse una convergencia práctica entre el PRM y la Fuerza del Pueblo? Bueno, yo diría, don Fafa, que los cerebros más sensatos del pueblo dominicano, y comparto totalmente su análisis en un 100%, y yo diría que los cerebros más sensatos y que más le duelen la salud institucional y la salud desde el punto de vista biológico del pueblo dominicano, tienen que advenirse a unos niveles de cooperación político e institucionales que nos permitan salir de la situación que estamos actualmente en términos de salud, en términos económicos y hasta el punto de vista social. Yo diría que el llamado que hace el presidente Luis Abinader, y que es un llamado que venía también realizando en todo el proceso de campaña el propio presidente Leonel Fernández, es el llamado correcto. Tiene que darse niveles de cooperación y de hermanamiento desde el punto de vista de la conveniencia del pueblo dominicano sobre estos temas. Nosotros somos, desde luego, un partido de oposición que cooperará en todo lo que le convenga y sea beneficioso al pueblo dominicano para salir de esta crisis. Ya el propio presidente del partido, Leonel Fernández, lo ha señalado, y yo diría que estos son momentos de bajar un poco las tensiones desde el punto de vista político. Ya pasamos lo que es el típico proselitismo electoral. El pueblo dominicano decidió en buena ley cuáles van a ser sus nuevas autoridades, y nosotros desde la Fuerza del Pueblo, en este caso desde el bloque de diputados, estamos prestos a cooperar con las autoridades en el sentido y en el criterio, reitero, que más le convenga al pueblo dominicano. Estos son momentos de unión, de cooperación y de concentrarse nosotros como dominicanos en librar esta crisis, y desde luego cada cual desde su ámbito político y la defensa de sus principios e intereses políticos partidarios, pero colaborar en todas las medidas necesarias para que podamos, bajo esta situación, salir de ella. Por lo tanto, yo beneficio cualquier iniciativa que tienda a procurar un esquema de sortear y de finalmente nosotros poder encauzar esta situación a mejores términos que lo que... Gracias, Henry. Henry Merán, diputado de la Fuerza del Pueblo, dirigente importante de esa organización, vocero también. Y gracias por acompañarnos en esta breve entrevista, Henry, y manifestar la posición de ustedes ante la situación planteada en el país. Un hombre que estuvo de lleno, ¿no?, en las batallas frente al Congreso. Cualquiera lo piensa ahora y mira hacia atrás y se acuerda de los tanques y los guardia allí y siente esta vergüenza. Henry, gracias. Henry Merán por San Juan de la Maguana. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Argenis.